Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares en Noticia Colombia. Por primera vez, un ministro de Defensa encabeza un acto de perdón por las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército. La medida restaurativa de un tribunal fue emitida en 2015 y desde entonces la familia de uno de los jóvenes esperaba por su cumplimiento. Analizamos sus implicaciones. En noticia, Haití crece en las reacciones de rechazo a la decisión del envío de tropas al país, mientras que desde Estados Unidos se anuncia el apoyo de $200 millones. La víspera, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la conformación de una fuerza militar con el presunto plan de acabar con la violencia en el país caribeño. Les contamos y lo analizamos. En noticia, Brasil. Paro de 24 horas en Sao Paulo. Trabajadores del metro, ferrocarriles y otros sistemas de transporte protestan contra el gobernador de extrema derecha, Tarcísio de Freitas, que busca privatizar masivamente empresas públicas esenciales en la ciudad más poblada de Brasil. Les contamos. En noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Colombia, en nombre del Estado, el gobierno de Gustavo Petro pide perdón por ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército. Lo hace el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, ante las familias de las víctimas, nombrando a cada una de las personas asesinadas en Bogotá por militares. En 2015, la justicia exigió que el Estado asumiera su responsabilidad por los mal llamados falsos positivos cometidos por las fuerzas militares. Sin embargo, los anteriores gobiernos, al de Petro, se negaron a hacerlo, bajo el argumento de que los crímenes fueron cometidos por unas cuantas ovejas descarriadas dentro del Ejército. Esta es la primera vez que un ministro de Defensa de Colombia encabeza un acto público de reconocimiento y solicitud de perdón por estos asesinatos de civiles inocentes. El acto realizado este martes a esta hora de la noche continúa en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con la presencia de los familiares de 19 jóvenes que vivían en la capital y en el municipio de Soacha, asesinados entre 2007 y 2008 durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Hoy, comprometidos con la verdad y con la justicia, nos presentamos ante las víctimas, nos presentamos ante la sociedad colombiana, nos presentamos ante la comunidad internacional para decir perdón. Esto, y no es un lugar común, nunca debió ocurrir. Esto, y no es un lugar común, nunca podrá volver a ocurrir. Los hechos se sucedieron año tras año, hasta ajustar por lo menos, según lo viene estableciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, 6.402 homicidios con características similares. Para honrar sus memorias, para decirle a Colombia y al mundo que los 19 jóvenes a cuyos familiares y amigos abrazamos hoy con respeto y solidaridad no eran guerrilleros, no estaban realizando ninguna acción delictiva.
Este acto de perdón se enmarca en una exigencia de 2015 emitida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander frente al caso de Jaime Steven Valencia Sanabria. ¿Por qué tenían que sabotearla? ¿Por qué querían que siguiera la guerra y no se acabara? ¿Por qué tenían que hacer trizas la paz si no era por la codicia? ¿Y cómo lo hicieron? ¿Creen que se puede ocultar el cómo lo hicieron? La orden de no pasar los archivos de inteligencia al nuevo presidente. Porque ahí están las operaciones que son crímenes para destruir un proceso de paz. ¿Se oculta esa verdad? ¿O la decimos? ¿O aparece y estudiamos entonces qué es lo que nos pasa como sociedad colombiana? ¿Qué es lo que nos sucede como sociedad colombiana? Dejamos de estar distrayéndonos. Está bien distraernos, pero tenemos algún momento para reflexionar que nos están matando, que lo que han descuartizado es la misma sociedad, nuestros hijos, nuestro pueblo. Que usted participó también. Menos mal aprendimos qué es la democracia a tiempo y cuál es el valor de la paz para la gente. Por eso hay una constitución por ahí. Por eso hay la posibilidad de un Estado social de derecho. ¿Llevamos a la sociedad colombiana hacia la Constitución o llevamos a la sociedad colombiana hacia la barbarie? Creo que eso es lo que se está definiendo ahora. Por alguna razón, decía esta mañana, en el Tambo, en el Cauca, ante miles de campesinos que han sufrido violencias como ninguno quizás de los ancestros, de las raíces de esta sociedad en su historia milenaria, han surgido las fuerzas que a través del pueblo de hoy, de las generaciones de hoy, nos han puesto a gobernar simplemente para que aparezca la verdad. Esa aparición de la verdad, esa lucha para derrotar al que oculta, yo creo que es fundamental. Y no es para vengarnos. Yo no siento en mi corazón la necesidad de ninguna venganza, ni histórica, ni racional, ni personal. No es. Es para reconstruir la sociedad sobre otras bases, para reconstruir un ejército sobre los valores de la democracia y la Constitución, que yo creo que se está logrando. No será fácil, siempre habrá problemas. Que los fusiles no se apuntan contra el pueblo, como decía Simón Bolívar, nunca, jamás. Para reconstruir los valores de la política y del Estado. Un Estado que oculta la verdad, que se ha convertido en régimen de corrupción. ¿Qué quieren ocultar? ¿Quiénes se quedaron con los sobornos de Odebrecht? Eso es lo que quieren ocultar. ¿Qué quieren ocultar? ¿Cómo se daban las órdenes para el genocidio del pueblo colombiano? Sepamos la verdad toda, porque a partir de la verdad podemos construir la reconciliación. Yo he tomado el caso no de Alemania, que se podría, y cómo ese pueblo sobrevivió, y cómo hay un ejército alemán hoy digno, después de tamaña barbarie en el 45, y cómo hay un ejército español hoy digno, después que fue instrumento del fascismo, acabando con la república que había sido elegida popularmente. ¿Y cómo es que se han recompuesto las sociedades? Esa recomposición de las sociedades que se basa sobre el nunca más. Y por eso tanta cuidado
y aprehensión de los pueblos alemanes y españoles para no repetir su historia, también tiene que ser la nuestra. Es que a quien mataban en Colombia eran los colombianos, y los colombianos somos nosotros, una sociedad, un colectivo. Tenemos que reconstruirnos sobre la base de la verdad. Por eso le agradezco a la Justicia Especial para la Paz que han querido acabar de tal manera su trabajo. A esos magistrados y magistradas hay que decirles que trabajen más, porque se necesita más y más verdad, sin miedo. Que los soldados de hoy, los policías de hoy, el gobierno de hoy están dispuestos a cuidarlos y a cuidarlas. Sin miedo, cuidaremos sus familias, hagan el trabajo a fondo, descubran la verdad. Esa verdad es para la justicia. Esa verdad, no sé si en estos años o más adelante, es para tener una sociedad justa, una sociedad donde nos queramos, donde nos amemos, donde amemos estas montañas hermosas y estos valles y este aire y estas aguas y esta naturaleza, para que amemos a Colombia y nos amemos a nosotros mismos. Lo que yo llamo la potencia de la vida, es para que aquí fluya la vida después de tanta muerte. Que al final la política es la política de la vida, no es para vengarnos, es para construir justicia, y es para construir nación, y es para reconciliarnos, y es para perdonar. En campaña se me ocurrió pronunciar en alguno de los tantos sucesos la palabra perdón social. Uy, casi no sobrevivo al hecho. Y decía, pero perdón, ¿por qué puede ser tan dramática la palabra perdón social? Y me deformaban el término. Es que usted va a perdonar a los narcotraficantes, me decían. No, yo estoy hablando de lo social. Perdón social es el perdón al interior de una sociedad. Es así como los alemanes se han recompuesto. Es así como los españoles se han recompuesto después de su guerra. Es así como los franceses se han recompuesto después de que una parte de la sociedad francesa ayudó a matar a los judíos y otra parte de la sociedad se levantó en armas en la resistencia. Es así como se recompusieron los Estados Unidos, que se llaman así Estados Unidos porque antes estaban separados y se mataban entre sí, unos defendiendo la esclavitud y otros tratando de liberarse de la esclavitud. Semejante guerra. Se mataban entre sí y menos mal ganaron los que liberaron los esclavos, porque otra hubiera sido la historia. Se recompusieron y por eso se llaman Estados Unidos. Pues ahora nos toca recomponernos como Colombia. Nos toca ver cómo cesamos el matarnos entre nosotros, cómo descubrimos la verdad y cómo nos perdonamos y nos reconciliamos. Ese es el objetivo de este gobierno, no es otro. Yo no estoy aquí pensando en cómo perpetuarme en el poder, me aburre el poder. Por ahí andan, es que no llega a todas las citas, no, es que a mí me harta el poder. A mí me gustan más. Yo no quiero ser un viejo adicto al poder, y aquí hay muchos. No quiero escribir otras cosas. Pero indudablemente esa búsqueda de la reconciliación tiene que y tienes obstáculos que salvar. Aún no es posible todo, aún se resisten, y hay que decirlo con claridad. La verdad necesita no solamente la Justicia Especial para la Paz, que bien que ha hecho su trabajo. La verdad necesita la Fiscalía,
Y aquí tenemos un problema. Y entonces hay que hablar las cosas como son. Aquí lo que se está investigando no es mi hijo, yo dije investíguenlo. Aquí lo que se está tratando de impedir es que exista una fiscal independiente que sea capaz de hacer las investigaciones. Eso es lo que se está buscando, impidiendo. Desespero sí hay detrás de eso. Construcciones, yo sé quién está detrás de esa construcción y no es el actual fiscal, no es capaz de eso. Hay otras personas. Porque lo que tenemos es un régimen de corrupción. Lamentablemente existe. No es una mentira, no es una entelequia, no es una abstracción. Es que 50 años de narcotráfico, desde esas primeras veces por allá en La Guajira, hasta anecdóticos, hasta hacen películas sobre eso. Eso se ha complejizado, se ha vuelto tan complejo en el camino. Nos ha hecho matar 1 millón de latinoamericanos entre nosotros. 1 millón. ¿Cómo sería si esos cuerpos se extendieran dentro de estas calles? Incontables. 1 millón de latinoamericanos asesinados entre sí por el crecimiento de una economía decidida y legal desde los Estados Unidos. Nos hemos matado por eso, porque desata la codicia. El problema no está en la marihuana, ya lo vimos allá en Times Square, incluso mis escoltas conmigo. Salimos mareados ahí de caminar por ahí. Eso no está ahí. El problema está en volverla prohibida porque le elevan tanto el precio que entonces aparece la codicia, como si hubiera aparecido el oro. Y esa codicia lleva al asesinato, lleva a matar. Cuando esos asesinos tienen poder político, se convierten en genocidas. La codicia los transforma de homicidas en genocidas. Y eso le ha pasado a Colombia. Los criminales han llegado al poder y se han convertido en genocidas desde hace décadas. Eso le ha pasado a Colombia y entonces han construido un régimen que no es lo que está escrito en la Constitución, que no se rige por las normas de la Constitución, ni en el territorio alejado, ni en el cercano. Porque no es un problema allá del litoral pacífico lejos, allá donde estaba ahora en el Tambo, o en Tierra Alta, en la Colombia profunda, en Montecristo, junto a los ríos Cauca y Magdalena, ¿no? Llega aquí a este corazón de esta Plaza de Bolívar. Se conquista y pone bajo nómina senadores y representantes y ministros y poderes y jueces y militares y generales. Va construyendo una red de poder para encubrirse y para ganar más. No tiene final, no se sacia. No dice, uy, ya me harté, ya es suficiente, sino que sigue y sigue devorando a través de la codicia el dinero que se produce a través de esas economías ilícitas que están acabando con nuestro país. Medio siglo llevamos en eso. ¿Cómo será de poderoso el régimen? Si es que es medio siglo en que han podido construirlo. Por eso hay impunidad. Por eso 17,000 procesos judiciales que fueron compulsados por la Justicia Especial para la Paz y la Justicia y Paz hacia la Fiscalía, solo tienen 3 funcionarios que investigan. Esa es la manera, la colombiana, de generar la impunidad. Fue un acuerdo con la FARC, creo, no me acuerdo cómo se llama, y la manera de matar el acuerdo, de hacer trizas la paz, es poner 17,000 procesos y solo 3 funcionarios.
Los 17,000 procesos son todos los terceros de civil que ordenaron los asesinatos y se enriquecieron con el paramilitarismo en Colombia. No han sido investigados. Y obvio, no quieren ser investigados. Ese es el régimen de corrupción. Cuando llegué al Salado, a un acto como este es igual. Y entonces allí con los sobrevivientes de la masacre del Salado, mostramos el caso de Argos. ¿Qué fue lo que apareció? No que las sentencias judiciales habían condenado a Argos a devolver la tierra, sino que el presidente estaba diciendo mentiras. Eso fue los que ocultan, dijeron, para ocultar la gravedad de la masacre y de lo que pasó después. ¿Quiénes se beneficiaron? Paramilitares, la mayoría deben estar muertos. Campesinado, solo vio la sangre correr por el caserío. Los militares, tampoco. Algunos están presos. Los que se beneficiaron fueron ellos, que se quedaron con la tierra. Así como ese caso, y le agradezco a Argos que quiera hablar conmigo, porque creo que podemos llegar a una solución hoy, pacífica. Así como ese caso hay 17,000 que tienen que ver con millones de hectáreas, que tienen que ver con muchísimas empresas ricas, con empresas de minería de oro, que tienen que ver con la codicia. Mataron por eso. Y los procesos, extrañamente, no avanzan en la fiscalía. ¿Por qué? Porque han comprado secciones enteras de la fiscalía para ocultar esa verdad. Y por eso no quieren una fiscalía independiente. Tanto miedo les da una fiscalía independiente que están dispuestos hasta a derribar el presidente. Esa es la historia real de lo que está pasando. Claro que se van a enfrentar a un pueblo. Claro que se van a enfrentar a un pueblo. No vamos a permitir que este pequeño espacio de la historia se termine convirtiendo otra vez en sangre, se termina convirtiendo otra vez en barbarie. ¿Por qué entonces mataron 6,402 jóvenes? Por todo esto. Por todo lo que he señalado, que es corto, si quisiéramos hablar de la totalidad de la barbarie integral en Colombia. ¿Por qué mataron esos jovencitos? Porque querían volver a gobernar. Eso era todo. Porque eran adictos al poder. Porque entendían que si no seguían en el poder, se acababa el negocio, el business, como dicen los gringos. Y entonces necesitaban del voto del pueblo. Un pueblo que se dejaba manejar. Entre más muertos, más votos. Y aquí entonces llegamos a un elemento que incluso nos cuestiona como sociedad. Porque hemos descubierto en la resolución 039 que firmó el ministro de Defensa Camilo Espina, civil, que no ha dado la cara ni ha dado ninguna explicación de por qué lo hizo, que se oculta y lo ocultan, porque es hijo de las familias de bien con el apellido que se hereda, como si el poder en Colombia fuese hereditario. Ospina. Sí, firmó la resolución, no lo voy a atacar, a lo mejor ni se dio cuenta, como en muchas de estas cosas, de las consecuencias que podía tener. Firmó esa resolución y se produjeron los hechos que ya sabemos, militares, policías, que por una estrella, que por una medalla, que por una bonificación, que por un fin de semana de descanso, que por un pollo frito mataban a la juventud de Colombia, a sus propios congéneres de la misma generación.
Pero es que el problema que se buscaba no era cambiar honores militares, regalos militares por muertos. Ese era el medio. El objetivo real era cambiar votos por muertos. Y entonces ahí es donde está el pueblo civil. ¿Cómo es que se pueda votar por matar? ¿Cómo es que se puede aplaudir la muerte sistemática en Colombia? ¿Cómo es que se puede hacer presidente al que más mate? Al que más violencia prometa, al que más barbarie establezca. En el asesinato de estos jóvenes no solo está el mecanismo bárbaro de cambiar ascensos por muertos. Ese tema lo discutirán también las fuerzas militares en su interior. Pero hay uno peor, el de cambiar votos por muertos. Porque se aspiraba a una nueva elección. Y entre más muertos hubiera, entre más gente joven uniformada con botas de caucho se mostrara en las pantallas de televisión, en donde los periodistas no preguntaban el por qué, sino sacaban la foto, se tenían más votos, se aplaudía más duro en Colombia, se elegía al que más mataba, y por eso esta fila de botas se fue volviendo interminable. Y por eso esa fila de jovencitos se fue volviendo interminable. Y por eso es interminable las filas de las madres. Y por eso es interminable el dolor. Y por eso es interminable incluso la rabia que se siente. Ocultaron para que siguieran matando. Para que la codicia pudiera ser. Para que la concentración de la riqueza fuese mayor. Para que más la tierra fértil quedara en pocas manos. Para que más la riqueza que deja la cocaína sucia de sangre quedara en unos pocos bolsillos asesinos. Por eso, como presidente de la República de Colombia, que es un gobierno popular, y en el que espero que cambie la mentalidad de elegir al que más mata, sino al que más hace vivir o a la que más hace vivir. La política de la muerte por la política de la vida, del cuidado de la vida en Colombia, que es el país de la belleza. Por eso ese cambio de política, que ojalá sea posible en la mente y en el corazón de la ciudadanía. Yo me permito pedirles perdón, madres. Ustedes son las madres de toda Colombia. Ustedes son la madre patria. La sangre de sus hijos, ojalá, riega el surco de la Colombia hermosa que seremos mañana, del ejército poderoso que seremos mañana, no para matar, sino para vivir, de la vida hermosa que seremos mañana, la Colombia potencia mundial de la vida. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Es la reflexión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bogotá, en la Plaza de Bolívar de la capital, contigua a la Casa de la Presidencia de Nariño, de donde salía el presidente Gustavo Petro para dar esta reflexión, este pedido de perdón en el marco de una sentencia ya del año 2015, hace más de 8 años, emitida por un tribunal del norte de Santander, sobre un jovencito que fue asesinado, un joven, un menor de edad, inocente, civil, que fue asesinado por fuerzas militares. Por eso lo que se exigía en esta oportunidad es que este acto de perdón, que se cumple después de 8 años, los anteriores gobiernos, los anteriores presidentes se negaron a hacerlo, debía estar el ministro de la Defensa, el comandante de ese batallón, ante las familias de las víctimas. En esta oportunidad, recordemos que se trata de 19 jovencitos de Bogotá, la capital, y el municipio contiguo a la capital, Azoacha, de donde fueron llevados a miles de kilómetros para ser asesinados. Ha dicho el presidente de Colombia que pide perdón en nombre no solamente de sus familias, de esos jóvenes a quienes les quitaron la vida, sino de todas las madres, toda la familia de estas ejecuciones
ejecuciones extrajudiciales. Ha dicho, los fusiles no se apuntan contra el pueblo, se trata del mal llamado falsos positivos. Allí está un periodista de Telesur, Hernán Tovar, con más detalles. Hernán, buenas noches, adelante. Tatiana, muy buenas noches, un saludo para usted, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Nosotros estamos aquí desde las 3 de la tarde dando cuenta precisamente de esta solicitud de perdón por parte del Estado colombiano. 16 años tuvieron que esperar los familiares de ese jovencito al que usted hacía referencia, pero de 18 más, ya que gobiernos anteriores dilataron esta solicitud de perdón, dilataron esta situación, no lo hicieron. Argumentaron cualquier cantidad de excusas para no hacerlo. El día de hoy, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, precisamente aseguraba que le pedía perdón a toda Colombia, le pedía perdón a estas madres de estos 19 inocentes que fueron asesinados en ese afán de una guerra innecesaria del país, de una guerra que causó las víctimas que según la Jurisdicción Especial para la Paz superan las 6.000. Las víctimas las escuchamos hoy en ese espacio, asegurando que llegan a esta actividad escuchando las diferentes solicitudes de perdón, pero que es muy difícil para ellas asimilar esta situación. Y sobre todo es muy difícil porque primero se hizo pasar a sus familiares como delincuentes, aseguran, como pertenecientes a las insurgencias, y no era así. Primero exigen una solicitud para que se limpie el nombre de sus familiares. Segundo, exigen justicia. Y exigen justicia porque se ha dilatado, porque fue el trabajo precisamente de las madres de los falsos positivos de Soacha, como se ha conocido a este colectivo de madres de víctimas, la que ha hecho que se organicen y se impulsen las investigaciones, sobre todo de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque aseguran que ni de la justicia ordinaria ni de la justicia penal militar han obtenido resultados para conocer quiénes fueron los que asesinaron vilmente a sus familiares en una práctica sistemática que cometió el ejército y que hemos escuchado a través de los relatos que algunos miembros de las fuerzas militares han dado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, asegurando y dando testimonio de cómo un plan sistemático en el que participaban ellos desde los rangos más bajos hasta los rangos más altos. Inclusive hace poco escuchábamos una declaración de un general de la República ya retirado que aseguraba que él había recibido órdenes precisamente de altos rangos y aceptaba precisamente que esta situación fue sistemática, relatando también cómo operaban para asesinar a estos muchachos. Las víctimas siguen exigiendo justicia, las víctimas siguen exigiendo que la JEP se pueda pronunciar e investigar sobre todo de casos que han ocurrido antes o desde el 2004. Aquí hemos escuchado testimonios de años del 2008, sobre todo de situaciones de asesinatos de jovencitos del municipio de Soacha, personas también de Bogotá. Un acto muy conmovedor por parte de las víctimas, en el sentido en que las personas, los familiares de estas personas asesinadas por el ejército colombiano aseguran que aún no conocen la verdad total. Exigieron, precisamente en este contexto, Tatiana, ya para terminar, que aquí deberían estar presentes el exministro de Defensa Juan Manuel Santos y el presidente o expresidente, más bien, de la República, Álvaro Uribe Vélez, porque fue durante su mandato que se impulsó la política de seguridad democrática, la política que no privilegió la vida y que privilegió la muerte de todas estas personas inocentes. Aquí escuchamos los testimonios de estos familiares que aseguran que es
muy difícil aceptar esta solicitud de perdón porque son años de lucha y son años de incertidumbre, porque inclusive algunos de sus familiares aún no han aparecido en ese contexto de lo que fue la política de seguridad democrática en Colombia durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Así es, Hernán, extremadamente doloroso para los familiares de las víctimas. Aquí hay algo importante para destacar, y lo quiero conversar contigo, es que tanto el ministro de la Defensa más temprano como ahora el presidente Petro dicen: pido perdón en nombre de ustedes que se encuentran allí por parte del Estado, en este caso por parte del gobierno colombiano, pero no solamente a ustedes, sino a todas las madres y padres que les arrebataron a través de estas ejecuciones extrajudiciales en todo el país. Y allí hacía un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz, los felicitaba y les decía: magistrados, deben trabajar más por esta verdad, por esta reparación. ¿Cuántos macrocasos hay, Hernán, así como se le conoce en Colombia, donde se han ido sumando y de donde sale esa cifra de 6.400 víctimas de ejecuciones extrajudiciales? Este es el macrocaso número 03 que investiga precisamente las bajas en combate por parte de miembros del Estado colombiano, más exactamente de la policía, el ejército, pero haya abierto otra cantidad de macrocasos, 6 en total, donde lo que se quiere es encontrar la verdad de lo que pasó en el conflicto. Precisamente la Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado alrededor de 6.000, algo más de 6.000, y en eso se espera que avance. Inclusive, Tatiana, y quiero comentarle que algunos familiares de las personas que con las que hemos tenido la oportunidad de hablar aquí nos aseguran que la cifra puede llegar a 10.000. Inclusive que hay casos de personas que aún no se encuentran y que aún no han sido tenidas en cuenta, de las personas desaparecidas en el marco del conflicto, sobre todo por agentes del Estado que aún no han sido tenidas en cuenta. Y pues le exigen a la Jurisdicción Especial para la Paz que haga más esfuerzos en relación a la investigación de esos casos que aún no se conocen en el país. Las víctimas, los familiares de las víctimas aseguran que pueden pasar las 10.000 personas víctimas de esas ejecuciones extrajudiciales. Hernán, una jornada histórica. Medios de comunicación colombianos hasta hace aproximadamente unas 2 horas no tenían ni un solo titular de este hecho que le debería dar la vuelta al mundo. ¿Qué sabes? ¿Qué nos dices allí de qué medios de comunicación locales están? Tatiana, aquí estaban todos los medios de comunicación nacionales, internacionales. Desde tempranas horas llegaron al cubrimiento de este acto histórico. Pero por supuesto que en los medios locales dan relevancia a otras noticias. Pero quiero para finalizar, hablar con una de los familiares víctimas. Me dice su nombre y el nombre de su familiar, por favor. Buenas noches, mi nombre es Beatriz Méndez Piñeros, madre de Weimar Armando Castro Méndez y tía de Eduardo Benjamín. Gracias por aceptar la invitación con Telesur. Cuénteme su percepción, su lectura sobre el acto del día de hoy aquí en la Plaza Bolívar. Bueno, para mí es un acto muy importante, un acto donde por fin el Estado reconoce y pide excusas públicamente a estas atrocidades. Que nos gustaría que hubiera estado los realmente responsables, los que dieron la orden, pero es un comienzo. Es un comienzo. Escuchábamos precisamente la exaltación que se le hace a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero yo he hablado con otros familiares y me dicen que no han avanzado así las investigaciones en la justicia ordinaria y en la justicia penal militar. ¿Usted cómo ve esa situación? No, realmente en la justicia, en la fiscalía, eso eran trabas, cambiaban de fiscales. No, eso era cuando las audiencias que asistíamos las cancelaban, o sea, se burlaban. Realmente ahorita con la Jurisdicción Especial para la Paz nos han escuchado, han ayudado a esclarecer, por lo menos ya tenemos varios responsables y altos mandos, pues que así se declaren responsables por omisión, eso, pero es un avance y que ojalá
siga y la dejen trabajar a la JEP para que sepamos más a fondo la verdad. Por último, ¿hubo una política de Estado aquí para asesinar a inocentes en el gobierno de Álvaro Uribe? Una práctica sistemática, un decreto que hizo en su momento el ministro de Defensa que estaba, donde incentivaba a los militares a que dieran resultados, a como fuera, y también en cabeza del señor Montoya, como fuera querían resultados. Los muertos no eran lo importante, eran lo más importante, quería ríos de sangre, sangre inocente, como dijo el señor presidente, esa sangre es la que ahorita empape, algo así los surcos, pero que es los surcos de la vida, sí, eso me pareció bonita esa expresión. Muchas gracias, muy amable. Las opiniones y las declaraciones de las víctimas en este histórico acto de reconocimiento de responsabilidad y solicitud pedida de perdón del Estado colombiano. Como lo escuchamos, las víctimas aseguran que aquí deberían estar los responsables directos de esa situación en el marco de esa política de seguridad democrática que lo que causó fue muerte y destrucción en el país. Tatiana y televidentes. En ese entonces, 2007-2008, el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, el comandante del ejército, el general Montoya, general en retiro, que fue a la JEP, pero que no se compromete con la verdad. Así que por eso se pide, se exige que se mantenga en la justicia ordinaria, pero que haya efectividad. Hernán, gracias por traernos toda esta información, día histórico para las familias, un poco de paz seguramente en su espíritu, entre sus familias, al ver que el Estado asume esta responsabilidad. Muchas gracias, buenas noches, Hernán. Muy buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Así vamos a una brevísima pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Haití. Crecen las reacciones de rechazo a la decisión del envío de tropas al país, mientras que desde Estados Unidos se anuncia el apoyo de $200 millones. La víspera, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la conformación de una fuerza militar con el presunto plan de acabar con la violencia. Les contamos de estas reacciones y las analizamos al volver en Es Noticia. El espacio que reúne a grandes artistas musicales y muestra su lado más humano, regresa a Telesur. En estreno, en una nueva temporada desde Cuba. Esto es un privilegio para mí, una fiesta del alma y de la cubanía. Etiel. Ay, hermanazo. Failde. Gracias por la invitación. A mí la música me ha permitido algo muy grande, y es que casi todo lo demás me da igual. Sesiones Vagabundas, conducido por Mauricio Figueiral. Sábado. Solo por Telesur. En Noticia Haití continúan las reacciones tras la aprobación de la ONU de una fuerza militar extranjera en esta nación caribeña. Aunque insisten en que es una solución inmediata para disminuir el índice de inseguridad, muchos ciudadanos afirman que la violencia no es la solución. Vamos a verlo. Este lunes el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dio luz verde a una intervención militar en el país, que será liderada por Kenia, luego de ofrecerse a enviar 1.000 efectivos de su fuerza de seguridad en julio pasado. El plan armado contó con 13 votos a favor. Rusia y China se abstuvieron, pues consideran la decisión como una medida extrema. El presidente de Kenia aseguró que el plan armado ayudará a los ciudadanos a salir de la crisis humanitaria agravada por la inestabilidad política y social. Doy la bienvenida a la resolución como un instrumento crítico
para definir la misión multinacional. Este plan es una intervención fundamental para proporcionar las condiciones necesarias para que Haití consolide su desarrollo y gobernanza. Por su parte, Estados Unidos ha manifestado su intención de donar $200 millones en logística y asistencia exterior para apoyar la intervención armada, que según el informe de la ONU, trabajará en conjunto con la Policía Nacional para enfrentar a los grupos criminales que hoy controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe. A través de sus redes sociales, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aplaudió la autorización del proyecto y afirmó que se trata de un paso fundamental para brindar apoyo internacional a la nación y combatir la inseguridad. El presidente de República Dominicana también reaccionó a los hechos. Eso que está pasando en Haití no puede seguir pasando y la comunidad internacional, después de estos 2 años, donde gritamos casi en cada foro, en cada evento, pues ha reaccionado y esperamos ya que lo antes posible estén en el vecino país llevando la paz a todos los ciudadanos. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, agradeció a la comunidad internacional, especialmente a las Naciones Unidas, Estados Unidos y al Ecuador, por armar el proyecto de resolución aprobado. En octubre del año pasado, Henry ya había solicitado lo que ahora se estaría concretando. Mientras tanto, países como Rusia y China hacen un llamado a la comunidad internacional a escuchar la voz del pueblo, pues ciudadanos denuncian que una intervención no es la solución. Como te digo, es innecesario. La violencia, tú sabes que de todos los países, la violencia es innecesaria. Y no hay forma, tú sabes, cuando la violencia, tú sabes que matando a la persona, y también la inseguridad, como quiera, es innecesaria. Según el informe de la ONU, el índice delictivo del país entre octubre de 2022 y junio de 2023 ha dejado más de 2.000 asesinatos. Muchos de ellos eran menores de edad. No sería la primera vez que la nación se ve afectada por una intervención, pues la llegada de las tropas de la ONU entre 2004 y 2017 generó una gran decepción. Los soldados conocidos como cascos azules se relacionaron y violaron sexualmente a decenas de mujeres. Muchas quedaron embarazadas, caso por el cual la ONU asumió la responsabilidad. Para ese entonces, el país se vio afectado por una crisis sanitaria, cuando los efectivos de la Fuerza Armada Multilateral vertieron aguas residuales infectadas en un río, en una condición social en la que la pobreza extrema ha estado presente durante décadas. Más de 9.000 personas murieron a causa del cólera, mientras unas 800.000 enfermaron, según datos oficiales. Contexto necesario para comprender todo lo que significa esta decisión que se ha tomado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Vamos a analizarlo, para ello nos acompaña Mónica Riet, militante social de la Coordinadora por el Retiro de Tropas de Haití en defensa de su soberanía, es fotógrafo y educadora, nos acompaña desde Montevideo, en Uruguay. Mónica, bienvenida, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, un gusto estar con ustedes esta noche. Muchísimas gracias. Vemos que desde América Latina, desde movimientos sociales, ALBA Movimientos, por ejemplo, se han emitido comunicados con extrema preocupación por esta nueva forma de invadir Haití, sin desconocer que hay una extrema gravedad en el país. ¿Por qué no permitir, más vale apoyar de otra manera? Es lo que se ha pedido desde nuestra América Latina, pero que se busquen soluciones desde adentro, no de las viejas fórmulas que ya conocemos. ¿Por qué crees entonces que se repite? Sí, Tatiana, por aquí ha salido entre la hora de la resolución del Consejo de Seguridad en la tarde de ayer y en la madrugada de hoy ya había un centenar de organizaciones a nivel de toda América Latina, los comités de solidaridad con Haití, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de República Dominicana, de Puerto Rico, de Barbados, en fin. Está movilizada la sociedad civil, las organizaciones sociales de toda Latinoamérica, de Venezuela, que están mandando mensajes en contra de esta nueva agresión contra Haití. Consideramos que es una resolución ilegal en primer término. No se trata de una misión de la ONU, se trata de una misión multinacional, internacional, de tropas policiales y militares, que por ahora no se conoce exactamente. Hay 1.000 policías prometidos, digamos, por el gobierno de Kenia, y hay otros países del CARICOM que todavía no han especificado cuál va a ser su contribución. Pero esta fuerza
es de alguna manera santificada por el Consejo de Resolución de la ONU en una decisión que nos parece carente de toda legalidad. No sabemos si es para darles inmunidad, como se hace con las fuerzas de los cascos azules, pero realmente, ¿por qué resolución ilegal, Tatiana? Porque quien está pidiendo esta intervención, que lo hace desde hace un año, es Ariel Henry. Ariel Henry no es presidente de Haití. Ariel Henry ha sido nombrado por un tuit por la representante norteamericana en su momento de la BNUD, de la misión de la ONU, Helen Lalim. Por un tuit fue nombrado. ¿Qué autoridad puede tener una representante norteamericana en territorio haitiano para nombrar a una autoridad una vez que murió Jovenel Moïse? Esto es la foto de cuál es la actitud imperialista, racista que tienen los Estados Unidos y las demás potencias que lo acompañan en esta misión en Haití, de desconocimiento, de ninguneo absoluto de la soberanía del pueblo haitiano. De manera que este señor Ariel Henry, que forma parte del staff del Partido de las Cabezas Rapadas, PTHK, partido sin ninguna tradición política en el país, es un partido que fue inventado en los últimos años en la nueva tradición que ha aparecido, ¿verdad? Que fue inventado por Estados Unidos y la oligarquía haitiana con personajes que no vienen de la política para nada, que no tienen una formación ni como estadistas ni como políticos. Estamos hablando de Michel Martelly, es un partido que se crea en el 2010. Michel Martelly, Jovenel Moïse, cuyo plantel, cuyo grupo ejecutivo que presenta como gobierno está integrado por personas todas con causas abiertas en la justicia, vinculados al lavado de dinero, al tráfico de todo tipo, algunos todavía en proceso, tanto que la Red Nacional de Derechos Humanos de Haití solicitó que por favor le pidieran, aunque más no sea, un certificado de buena conducta, le llamamos en Uruguay, ¿verdad? A las personas que estaban presentándose para gobernar el país. Esta es la trama verdadera de la mafia que instaló, ¿verdad? Estados Unidos y la oligarquía haitiana instalaron en el poder como una nueva dictadura del PTHK. Llegamos luego, fue la última elección que hubo en Haití, año 2016. De ahí, luego el asesinato de Jovenel y el nombramiento de Ariel Henry, que no lo nombra nadie, no lo nombró el pueblo haitiano y el pueblo haitiano no lo reconoce. Y este señor, cuando pide hace un año la entrada de refuerzos policiales o militares a la ONU, fue declarado como traidor a la patria, una figura delictiva que existe en la Constitución haitiana. Traidor a la patria fue declarado por centenares de organizaciones haitianas. Entonces, bueno, por eso decimos, antes que nada, resolución ilegal, resolución imperialista. Sí. Te entiendo esto, Mónica. Aquí además nos hablas de Estados Unidos. Hoy el gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Anthony Blinken, dice que se apoyará inicialmente con $200 millones y aplauden esta decisión. Así que, de acuerdo con lo que nos estás diciendo, en el marco de lo que significa ese llamado grupo de contacto dentro de Haití, ¿crees que esto era definitivamente lo que se estaba buscando y pues que lo han logrado, al fin de cuentas, a través de la resolución del Consejo de Seguridad? Totalmente, Tatiana. Nosotros y ustedes han seguido muy fielmente las informaciones desde hace más de un año que Estados Unidos viene buscando este objetivo, ¿no? Ha hecho todo el lobby, todas las presiones
todos los contactos, y decir también que Antonio Guterres es alarmante, ¿no? Para nosotros, lo decimos en la resolución, el papel que está jugando la ONU en este momento es realmente muy llamativo, y es para sacudirnos, ¿no? Porque está pasando a transformarse directamente en una herramienta de agresión a los pueblos, ¿no? Exactamente el contrario de aquello por lo que fue organizado y convocado. Hemos leído una carta de Antonio Guterres dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU de 10 páginas, que es de un nivel de hipocresía, Tatiana, describiendo el terror de lo que está viviendo Haití, que por supuesto lo conocemos y lo conoce el pueblo haitiano, pero todo como quien no tuviera nada que ver con todo lo que está ocurriendo en Haití, que hace 19 años que está ocupado por la ONU. Entonces no hay responsabilidades, no hay responsables. Se quiere realmente solucionar teóricamente un problema con más de lo mismo. ¿Por qué el pueblo haitiano está aterrado frente a esta resolución de la ONU? Porque no tiene que especular, tiene que basarse simplemente en su experiencia. Y las tropas de la ONU que llegaron en esta última vez, digamos, porque no es la primera vez que lo hacen tampoco, en el 2004, nomás entre 2005 y 2008 asesinaron a decenas y decenas de personas inocentes en los barrios, en Cité Soleil concretamente, que era uno de los barrios que estaba reclamando por el regreso de su presidente derrocado y secuestrado, ¿no? De manera que los 30.000 muertos del cólera y todas las calamidades, incluyendo el armado de las bandas, porque este entretejido de bandas paramilitares se ha hecho durante la ocupación de la ONU. Nos vienen a hablar ahora, a llorar durante 10 páginas de lo terrible que pasa en Haití, cuando esto se empezó a armar a través de los 3 mandatos del PTHK. Nos hablan de que no tienen autoridades y que precisan una elección, pues los 3 personajes nombrados por el PTHK, ninguno de ellos organizó elecciones. Los 3, dejemos a Ariel Henry, que llegó por un tuit y ahí se quedó. Michel Martelly y Jovenel Moïse jamás llamaron a elecciones, los 2 gobernaron sin parlamento, sin nombrar diputados ni senadores. Y de ahí para abajo todos los otros cargos electivos, ¿no? De manera que es un modus operandi de este partido fascista y mafioso que el imperio impuso en Haití desde 2004. Y por supuesto, razones tiene desde su lógica imperialista y dominadora para querer volver con nuevas tropas, porque el movimiento poderoso que desarrolló el pueblo de Haití durante estos años, que sacó a 1 millón, a 2 millones y hasta 3 millones, se dice, llegó a decir la CNN, 3 millones de personas en la calle, pidiendo que, justamente, pidiendo la renuncia de estos personajes, pidiendo contra la corrupción, contra, o sea, todas las calamidades. Y ahora que dices esto, además, Mónica, pidiendo elecciones libres, lo hemos escuchado en muchas oportunidades, pero también es clarísimo que ante ese escenario, ¿qué elecciones libres va a poder existir si no hay una autoridad electoral, no hay un Consejo Nacional Electoral? Recuerda que la anterior, de la última elección, del último proceso electoral, era un Consejo Nacional Electoral de transición. Mónica, gracias por ayudarnos a comprender todo esto, entre otras cosas por recordar también en este contexto fundamental para comprender la preocupación que significa este anuncio que se hace la víspera. Te agradecemos mucho por ello. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Tatiana, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia a Brasil.
Paro de 24 horas en Sao Paulo. Trabajadores del metro, ferrocarriles y otros sistemas de transporte protestan contra el gobernador de extrema derecha, Tarcísio de Freitas, que busca privatizar masivamente empresas públicas esenciales en la ciudad más poblada de Brasil. Les contamos al volver en el Noticiero. Desde Ecuador hasta Guatemala, Telesur conecta fronteras. Porque Telesur siempre da más. En Noticia Brasil, trabajadores del sector transporte en varias empresas públicas en Sao Paulo iniciaron un paro de 24 horas. Lo hacen contra la agenda de privatización que impulsa el gobierno regional, el gobierno de extrema derecha bolsonarista. Vamos a verlo. Organizaciones gremiales del transporte se fueron a paro en Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil. El motivo de la protesta es un plan de privatización de empresas públicas, puesto en marcha por el gobernador de la entidad. Los empleados de la empresa potabilizadora, el metro, el tren y la compañía de saneamiento básico llamaron a detener sus labores, paralizando el servicio en 4 líneas del metro y 5 del tren, que conecta la región metropolitana con el centro de la capital. Se han realizado protestas por distintas partes del estado. Esta es la segunda huelga de trabajadores ferroviarios que enfrenta Tarcísio de Freitas desde que asumió el cargo de gobernador. Es un derecho que ellos tienen de hacer una huelga porque no están concordando con la actitud del gobierno. Entonces la salida para ellos es esa, no tienen otra. El plan de privatizaciones no tiene el consentimiento de la población. Por ello, las organizaciones sindicales llevan a cabo un plebiscito particular, pero también exigen que el gobierno realice la consulta a la población sobre este proceso de privatizaciones. Los sindicatos han mostrado su rechazo frontal a la estrategia del Ejecutivo Regional, que igualmente busca conceder varias líneas de metro y tren a grandes capitales. Algunos de estos servicios ya están en manos del sector privado. El comercio para mucho. Miren aquí, los comercios todos parados. La calle está vacía cuando debería estar llena. Tarcísio de Freitas afirmó en rueda de prensa que la huelga es ilegal, abusiva y claramente política, e insistió en que seguirá adelante con su agenda de privatizaciones. Movimientos sociales alegan que no hay un contrato luego de las elecciones que permita al gobierno local realizar estas privatizaciones ni la entrega de este patrimonio público, por lo que los trabajadores se abocan al paro unificado en cada una de las empresas que se verán afectadas. Así avanza este paro en Sao Paulo, la ciudad más poblada del gigante suramericano de Brasil. De 24 horas lo mantendremos al tanto. Y así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Hasta mañana, sigan con nosotros.